La carta de Pablo a los filipenses es comúnmente conocida en medio de la iglesia como la carta del gozo. En esta carta fue escrita por el apóstol Pablo estando en la cárcel, estando preso. Y desde esa cárcel, él exhorta a los hermanos en varias ocasiones durante todo el transcurso de la carta a que se regocijen en el Señor. Un preso exhortando a otros que están libres a que ellos se regocijen en el Señor. Él les demuestra su profundo deleite en el Señor. Él les demuestra que a pesar de las circunstancias difíciles por las cuales él está atravesando y por las cuales ha atravesado, él se regocija en el Señor. Por lo cual considero que luego de que un creyente ha estudiado seriamente esta carta, será grandemente bendecido por el Señor, entendiendo no solo el regocijo al que somos llamados, sino otros temas que se abordan en esta carta, tales como la humillación y la exaltación de Cristo, el evangelio como antídoto contra el legalismo, el deleite de un pensamiento profundo y otros. Sin embargo, a pesar de lo anterior, no podemos olvidar algo importante en esta carta, y es que ya fue escrita a razón de la generosidad de los filipenses para con el ministerio de Pablo. Por lo tanto, con el respeto de otros que puedan opinar diferente, me atrevo a decir que hubiéramos perdido el acceso a las riquezas contenidas en esta bella carta, a no ser por la generosidad de los hermanos de Filipo. Repito, me atrevo a decir con el respeto de los que opinen diferente, que hubiéramos perdido el acceso a las riquezas contenidas en esta bella carta, a no ser por la generosidad de los hermanos de la iglesia de Filipo. El tema de nuestro pasaje para esta mañana es la generosidad de los filipenses y el contentamiento incondicional de Pablo. Y el título para hoy es la generosidad y el deleite de Dios. La generosidad y el deleite de Dios. Lo veremos en 2 puntos, solamente 2 puntos. El primer punto va desde el versículo 10 hasta el versículo 18. Desde el versículo 10 hasta el versículo 18, la generosidad y el deleite de Dios. Y el segundo punto lo veremos desde el versículo 19 hasta el versículo 20, la generosidad y la recompensa de Dios. Empecemos entonces, hermanos, con nuestro primer punto, la generosidad y el deleite de Dios. Leamos el versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que al fin ya habéis revivido vuestro cuidado de mí. Pablo inicia esta sesión de la carta manifestando su agradecimiento. Pablo está agradecido por la generosidad de los hermanos. Es más, si hubiera un distintivo o una razón por la cual podríamos diferenciar a la iglesia de Filipenses de las demás iglesias, es por su generosidad. Por su generosidad, o sea que podríamos llamarla la iglesia generosa. Los filipenses amaban el reino de Dios. Sus corazones habían sido transformados, sus corazones habían sido unificados y sabían que uno de los medios para avanzar el reino de Dios era a través de su generosidad, a través de sus aportes, a través de sus contribuciones para con el reino. Sin embargo, quiero que analicemos la expresión que utiliza Pablo cuando dice en gran manera me gocé. Pablo estaba agradecido por la generosidad de los filipenses. Ellos lo ayudaron en medio de sus tribulaciones y en medio de sus necesidades. Pablo estaba profundamente agradecido con ellos. Sin embargo, es importante entender cuál era la razón de fondo por la cual Pablo se gozaba tanto a través de la generosidad de estos hermanos, y era verlos crecer espiritualmente. A través de la generosidad, estos hermanos estaban demostrando que estaban creciendo espiritualmente, que amaban el reino de Dios. Ellos demostraban a través de su generosidad que deseaban el avance del reino de Dios. Demostraban su anhelo por ver a Cristo coronado como Rey de las naciones. O sea que no se trataba de halagos interesados. No era Pablo tratando de lograr con estas palabras convencer a los filipenses de que le dieran y le siguieran enviando más. No.
Pablo realmente le está expresando a ellos la alegría que le producía a ellos, le producía a él verlos crecer a ellos espiritualmente. Por lo tanto, Pablo va a hacer una aclaración, va a hacer una interrupción en sus palabras de agradecimiento. Él va a hacer un freno, va a colocarle un freno a sus palabras de agradecimiento para dejarle claro esto a los hermanos, para demostrarle a ellos que su motivación no era pecaminosa, para demostrarle a ellos que su esperanza estaba puesta era en el Señor Jesucristo, que su esperanza era el Señor. Él sabía que los filipenses le podían fallar, él sabía que los hombres le podían fallar, pero el Señor le había prometido: yo estaré contigo. Y él estaba convencido de esta promesa del Señor. Dice entonces el versículo 11: no lo digo porque tenga escasez. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego termina diciendo en el versículo 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo hace una interrupción en sus palabras de agradecimiento. Quiero que analicemos dos frases de la interrupción de Pablo. La primera frase que quiero que analicemos es: en todo y por todo estoy enseñado. En todo y por todo estoy enseñado. ¿A qué estaba enseñado el apóstol Pablo? Dice: así para tener abundancia. El apóstol Pablo había experimentado la generosidad de los hermanos, había experimentado la provisión de Dios, había experimentado antes de conocer al Señor mucha abundancia, y él estaba enseñado a tener buenas condiciones económicas. Lo había experimentado y lo había conocido, pero también dice: como para padecer necesidad. Que un creyente esté atravesando por una difícil situación no significa el abandono de Dios. Que un creyente esté atravesando una difícil situación no significa el abandono o el castigo de Dios. El Señor, por el contrario, tiene un cuidado especial de los creyentes que atraviesan por necesidades. El Señor tiene un cuidado especial, así como una madre tiene más cuidado de un hijo que está enfermo que de otro que está sano. El contentamiento que tenía el apóstol Pablo no es algo que se penetra en el corazón del creyente el día que llega a Cristo. Es algo que el Señor va enseñándole a través de las aflicciones también. La segunda frase que quiero que analicemos es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo era el secreto, Cristo era la clave del contentamiento de Pablo. Para Pablo su felicidad no estaba puesta en las riquezas, no estaba puesta en la fama, no estaba puesta en tener un gran nombre, no. Dice el capítulo 3, el versículo 8 de la misma carta a los filipenses, le dice: todo lo tengo por basura para ganar a Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Todo lo tengo por basura. Entonces el contentamiento de Pablo no estaba puesto en las cosas de este mundo. Sin embargo, este pasaje, tristemente, dado que rima, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿cierto? Rima, se ha hecho muy común y muy conocido este pasaje, pero tristemente ha sido mal interpretado. Ha sido muy mal interpretado. Algunos toman este pasaje como si fuera un agüero. Como si fuera un agüero. Se lo guardan en la billetera y creen que porque lo guardan en la billetera, entonces le va a ir bien. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O lo pegan en la entrada de la puerta de su casa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y creen que por eso les va a ir bien. Ese no es el sentido de este versículo. Esto no significa que Dios te va a conceder todo lo que te propongas. No. El significado verdadero de esta frase es el deleite en Cristo en medio de cualquier circunstancia.
Es el contentamiento en Cristo en medio de las necesidades. Es el contentamiento en Cristo en medio de las enfermedades. Es el contentamiento en Cristo en medio de cualquier circunstancia, en la abundancia o en la necesidad. Eso lo vemos de ejemplo en el mismo apóstol Pablo. Pablo sufría de una enfermedad en su ojo. Y en medio de esa enfermedad, él decía, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Pablo también había padecido ayunos, hambres, necesidades. Y en medio de esas circunstancias, él podía decir, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Pablo había sido azotado varias veces fuertemente. Y en medio de los azotes podía decir, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Pablo entonces les deja claro a los hermanos que su contentamiento no era el dinero, sino el Señor. Sin embargo, Pablo finaliza la interrupción, ya termina la interrupción y continúa manifestándole a los hermanos su deleite, su agradecimiento por causa de la generosidad. Aquí lo vemos en el versículo 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Pablo reconoce la generosidad de estos hermanos. Pablo reconoce la constante generosidad de estos hermanos. Pablo reconoce cómo estos hermanos se preocupaban por el avance del reino de Dios. Él les dice, bien hicisteis. Él reconoce que hicieron algo bueno al ser generosos para con el avance del reino. También reconoce en el versículo 15, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Versículo 16, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Pablo no solamente reconoce la generosidad en ese momento que estaban manifestando los filipenses, sino que nos muestra y también les reconoce a ellos que ellos habían venido siendo generosos con Pablo y con el reino de Dios ya de manera constante. No había sido una luz que se les disparó de momento y vamos a ser generosos. No, ellos habían sido constantes en su generosidad para con el reino de Dios, y Pablo lo reconoce. Él reconoce que estos hermanos habían sido constantes en sus necesidades. Ellos estaban eternamente agradecidos por lo que Dios había hecho en sus corazones a través de este siervo de Dios. Ellos estaban eternamente agradecidos, pues sabían que Dios había perdonado sus pecados, habían reconocido que Dios había perdonado sus pecados y les había concedido mucha más gracia que lo que ellos pudieran recompensar con sus ofrendas o con sus contribuciones. Quiero que analicemos una expresión aquí en este versículo 16, cuando él dice, para mis necesidades. La expresión mis necesidades. Los filipenses reconocían que los ministros del evangelio tienen necesidades personales. Los ministros del evangelio tienen necesidades personales. No solamente las necesidades de la congregación en pleno, las necesidades del templo o las necesidades generales de la congregación, como el participar en misiones, los costos de arrendamiento o de compra de lugares. No, ellos reconocían que el ministro y sus familias tienen necesidades. Y que en la medida que la iglesia crece en número, como lo enseñaba el domingo pasado nuestro hermano Alejandro Castiblanco, la iglesia debe aprender a hacerse responsable del sostenimiento de sus ministros. La iglesia debe aprender a hacerse responsable del sostenimiento de sus ministros. Y esto lo entendían los filipenses. Pues ellos preferían ver a Pablo sirviendo al Señor, ver a Pablo predicando la palabra del Señor, que verlo construyendo tiendas, aunque Pablo lo hacía de muy buena gana. Ellos preferían verlo de tiempo completo, dedicado a la predicación de la palabra y a la oración.
Sin embargo, Pablo les muestra y les recuerda a ellos, y también el Espíritu Santo nos lo recuerda a nosotros, que realmente los beneficiados al dar somos nosotros. Los beneficiados al dar eran los filipenses. El beneficiado es el que da. Él les recuerda ahí en el versículo 17, no es que busque dádivas. Yo no estoy buscando dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Él les está recordando, los beneficiados al dar son ustedes. Los beneficiados cuando dan son ustedes. Algunos de nosotros venimos tan golpeados de las iglesias de la prosperidad, como lo mencionaba al principio nuestro pastor Sergio, que al conocer el evangelio bíblico miramos con cierto recelo el tema de la generosidad y de los aportes. Miramos con cierto recelo, hasta cierto punto pecaminoso, el tema de la generosidad y los aportes. Sin embargo, observamos en este pasaje que Dios se deleita en la generosidad de su pueblo. Miremoslo en el versículo 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pablo les recuerda a los filipenses que la ofrenda de ellos ha sido para el Señor. La ofrenda que ellos estaban dando, aunque lo estaba recibiendo Pablo, y Pablo era el que estaba supliendo sus necesidades, el Señor era quien estaba recibiendo la ofrenda. Yo creo que Pablo siempre tuvo grabado en su mente el encuentro que él tuvo directamente con el Señor. El Señor le dijo a Pablo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él sabía entonces que el mal que le había hecho al pueblo se lo había hecho al rey del pueblo. Por lo tanto, también era consciente que el bien que se le hacía al pueblo de Dios se le hace al dueño del pueblo de Dios. Dios se deleitó con las ofrendas de los filipenses. Dice: lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Dios recibió con agrado la generosidad de los filipenses. Cuando ellos ofrendaban, lo hacían para Dios mismo. Por esto Dios lo recibió como olor fragante. Dios recibe como olor fragante la ofrenda de sus escogidos que han sido lavados con la sangre de Jesucristo. Dios recibe con agrado las ofrendas de sus escogidos que ya no poseen un corazón dividido entre amor al dinero y amor a Dios. Pero yo quiero que analicemos algo importante. Y si hay algo que ustedes se pueden llevar en esta mañana de este lugar, yo quisiera que fuera lo que voy a decir a continuación. Y es que la ofrenda de los filipenses tenía algo importante, tenía algo valioso, tenía algo que la diferenciaba de las demás ofrendas. Había algo especial en esta generosidad de los hermanos de la iglesia de Filipo, y para ello quiero que vayamos un momento a la segunda carta a los Corintios en el capítulo 8. La segunda carta a los Corintios en el capítulo 8, yo leo para ustedes del versículo 1 hasta el versículo 5. La segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 8, versículos 1 al 5. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Ahí se refiere a la iglesia de Filipo, Macedonia, Filipo, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo
y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concedamos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Hay algo bien especial y lo notamos en este pasaje, y es que los filipenses no dieron medio de su abundancia. No dieron porque estaban sobrados y porque eran los más ricos de Macedonia, no. Lo especial de la generosidad y de la ofrenda de los filipenses es que ellos daban en medio de su escasez. Ellos daban en medio de su escasez. Ellos daban en medio de sus tribulaciones. Esto nos recuerda la ofrenda de la viuda. Esto nos recuerda la ofrenda de la viuda en Lucas capítulo 21. Habían unos dando cantidades de dinero, unos daban mucho, otros daban un poquito menos, pero daban grandes cantidades. Pero hubo una viuda que llevó todo lo que tenía y se lo presentó al Señor, lo llevó en ofrenda al Señor, y el Señor reconoció la ofrenda de esa viuda. El Señor reconoció, y el Señor no le dijo, no des. No des porque tú tienes muy poquito. No des porque eso es todo lo que tienes. El Señor se alegró, el Señor se agradó, el Señor la recibió con deleite. El mismo Cristo lo exalta la generosidad de aquella viuda. Entonces, es importante resaltar la generosidad de los filipenses en medio de sus necesidades y en medio de su extrema pobreza, como lo traduce otra versión. Algunas veces nos negamos el privilegio de dar para el reino de Dios. Nos negamos el privilegio de dar para el reino de Dios. Y no solamente eso, no solamente nos negamos a nosotros mismos el privilegio de dar para el reino de Dios, sino que otras veces le quitamos el privilegio a otros de dar para el reino de Dios. Le quitamos a otro el privilegio, el deleite de dar para el reino de Dios, como si nos estuvieran dando a nosotros. Les quitamos el privilegio. Lamentablemente, algunos hermanos, incluyendo pastores, bien intencionados, muy bien intencionados, aclaro, les recomiendan a otros miembros de la iglesia que están atravesando por necesidades que no den para el reino de Dios, perjudicándolos, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre y Dios recompensa la generosidad. Dios se deleita y Dios recompensa la generosidad. Y este es nuestro segundo punto: la generosidad y la recompensa de Dios. Vemos el versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Qué recompensa tan maravillosa, hermanos. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Quiero que analicemos tres aspectos de la recompensa de Dios en este versículo 19. El primer aspecto es los receptores de la recompensa. El primer aspecto es los receptores de la recompensa. El segundo aspecto es el garante de la recompensa. Y el tercer aspecto es el alcance de la recompensa. Los receptores de la recompensa. Quiero que miremos algo gramatical sencillo en el versículo 19. Dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta.
les está hablando directamente a los filipenses. No le está hablando a los corintios, a los que tiene que exhortar por su falta de generosidad. Le está hablando a los filipenses que han sido generosos para con el reino de Dios. Mi Dios suplirá a ustedes, los que son generosos con el reino de Dios. O sea que esta es una promesa exclusiva. Esta es una promesa cerrada. Esta no es una promesa abierta para todos. Muchos toman esta promesa para sí, no siendo generosos para con el reino de Dios. Esta es una promesa cerrada. Es una promesa exclusiva, excluyente, llamémosla así, para con los que son generosos para con el reino de Dios. La generosidad no la podemos entender de manera mística o como un gana-gana. Tú me das, yo te doy. No. Pero no podemos ignorar tampoco que Dios se deleita y Dios recompensa a aquellos que son generosos. Esta no es una promesa abierta. Es como, a ver, quiero hacer una ilustración sencilla, una ilustración muy sencilla. Es como cuando el papá le dice a los niños, están los niños en la mesa, el papá le dice, hola mamá, el que se tome la sopa va al parque. El que se tome la sopa va al parque. ¿Quién va al parque? El que se toma la sopa. Si el papá es serio con las promesas, ¿cierto? El que se tome la sopa es el que va al parque. El que no se la tome, no va. Es lo mismo con esta recompensa. El que es generoso con el reino de Dios recibirá la recompensa. Quien no es generoso, no la recibirá. En ocasiones hemos escuchado una frase incorrecta. Yo no doy porque tengo muchas necesidades. Hemos escuchado esa frase. Yo no doy porque tengo muchas necesidades. Pero lo que hemos estudiado hoy, o lo que vemos en este punto, sería al revés. Yo tengo muchas necesidades porque no doy. Yo tengo muchas necesidades porque no doy. Como lo dice Proverbios capítulo 11, versículo 25. El alma generosa será prosperado, y el que saciare, él también será saciado. El alma generosa será prosperado. Porque muchas personas nunca tienen lo suficiente para dar, porque nunca están satisfechos, porque su satisfacción no está puesta en el Señor. Por eso nunca están suficientes, por eso nunca les alcanza, porque siempre quieren tener más, porque siempre desean más, porque no han hallado la suficiencia del contentamiento, como la halló el apóstol Pablo, quien dijo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Ese es el verdadero contentamiento. Muchos no experimentan este contentamiento, por eso nunca lo que tienen es suficiente. El segundo aspecto de la promesa es el garante de la recompensa. Dice el apóstol Pablo, mi Dios. Él sabía que él no podía recompensarlos a ellos. Él estaba preso, atado día y noche a un centurión, en una cárcel. Él estaba preso. Él ya tenía aproximadamente 10 años sin ver a los hermanos de la iglesia de Filipo. O sea que él sabía que él no podía recompensar la generosidad que ellos estaban teniendo para con él y para con el reino de Dios. Y como era para con el reino de Dios, él les dice, mi Dios, Él lo recompensará a ustedes. Mi Dios es quien los ha de recompensar. Pablo no tenía cómo pagarles. El tercer aspecto de esta recompensa es el alcance de la recompensa. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde llega esta recompensa? Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El alcance de la recompensa, hermanos, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este es el alcance de la recompensa. Suplirá todo lo que os falta. Todo lo que os falta. No algunas cosas que os faltan, sino todo lo que os falta. Leí de un autor de apellido Lewis que decía, Dios no promete darnos todo lo que le pidamos, pero sí promete darnos todo lo que nos falta.
No promete darnos todo lo que le pidamos, pero sí promete darnos todo lo que nos falta. Y una de las cosas que más nos falta es el contentamiento. El contentamiento. Para que aprendamos como el apóstol Pablo a decir: sé vivir en abundancia, pero también sé padecer necesidad. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso que Pablo no tiene luego de comprender la grandeza de Dios, cómo está obrando en la vida de los filipenses, cómo a través de esa obra que Él ha hecho en ellos, ha producido en ellos generosidad, al ver cómo Dios promete dar recompensa a sus escogidos que son generosos para con el reino de Dios. No sobra más que decir: al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos, amén. Él exalta al Señor, glorifica al Señor, alaba al Señor, porque todo es de Él, por Él y para Él. ¿Qué hemos visto, hermanos, en esta mañana? Hemos visto dos puntos. El primer punto, la generosidad y el deleite de Dios. Vimos cómo el Señor y Pablo agradecen la generosidad de los filipenses. Vimos también que Pablo aclara de que sus motivaciones no son inapropiadas cuando agradece por la generosidad. Sus motivaciones no son incorrectas. Él no está esperando llenarse de dinero a costilla de los hermanos de la iglesia de Filipo. Sin embargo, también vimos el profundo deleite de Dios por las ofrendas y por la generosidad de su pueblo. Vimos el segundo punto, la generosidad y la recompensa de Dios. El segundo punto fue la generosidad y la recompensa de Dios. Los destinatarios de la recompensa, el garante de la recompensa y el alcance de la recompensa. ¿Cómo vemos a Cristo en nuestro pasaje? ¿Cómo vemos a nuestro glorioso Salvador en nuestro pasaje? Cristo es la razón del contentamiento de Pablo. Cristo era la causa del contentamiento de Pablo. No era el dinero, no era la libertad. Él lo está diciendo estando preso. No, la causa del contentamiento de Pablo no eran los méritos, no eran los títulos, no era un gran puesto de empleo, no. La fuente de fuerzas, la fuente de contentamiento de Pablo era que el Señor era suficiente y lo había llenado todo. Todo, esa era la fuente del contentamiento de Pablo. Pero también Cristo es la causa de la generosidad de su pueblo. Cristo es la causa, Cristo es quien produce en su pueblo generosidad para con el reino. Cristo los limpió, los perdonó. Ahora los filipenses daban con generosidad para el avance del reino y para que Cristo siguiera siendo coronado como Rey de las naciones. A manera de aplicaciones, mis queridos hermanos, a manera de aplicaciones, el contentamiento es una joya rara. El contentamiento es una joya rara, aún dentro de la iglesia del Señor. Aún dentro de la iglesia del Señor. Pero los creyentes que estén bien dispuestos, el Espíritu Santo está presto a enseñarles a que valoren y amen este precioso tesoro. El contentamiento, el deleite incondicional en Cristo. Yo sé que si algún hermano de los que me conocieron cuando yo salí de la otra congregación, una congregación donde se predicaba en cierta manera la doctrina de la prosperidad, me escuchara hablando de esto, se sorprendería. Porque yo fui un enemigo declarado de la doctrina de la prosperidad, aun estando dentro de ellos. Yo fui un enemigo declarado de los predicadores de la doctrina de la prosperidad, y no se los mandaba a decir a predicadores de alto rango, se los dije a ellos mismos. Sin embargo, que estos falsos profetas o que estos que quieren robar a la grey del Señor estén enseñando falsamente para su propio beneficio y para sus propias ganancias, no nos puede hacer a nosotros desconocer el deleite de Dios por la generosidad de su pueblo.
debemos tener presente el mandamiento, que el mandamiento de ofrendar para el creyente no debe ser una carga. Ya no doy porque si no doy voy a ser condenado, sino porque es un deleite. Es un deleite. Es un deleite poder, a través de lo que el Señor me da, ser generoso y avanzar el reino de Dios. Cuando ofrendamos, proveemos para las necesidades de aquellos que sirven en el reino de Dios. Proveemos para que se promuevan las misiones, para que se distribuyan Biblias y literatura en medio de lugares donde aún el evangelio no ha llegado. Recuerdo hace unos años atrás, estuve en una misión con unos hermanos en La Guajira y veíamos allá muchos pastores con necesidades, pastores aún sin Biblias. Recuerdo y creo que no se me olvidará el rostro de un pastor con su Biblia prácticamente ya toda dañada, y me decía: hermano, no tengo Biblia, no tenemos Biblias. Cuando nosotros ofrendamos y damos nuestros aportes, proveemos para el avance del reino de Dios. Una aplicación para los esposos. Una aplicación para los esposos. Los hombres que trabajan y cuyas esposas permanecen en casa deben aprender a ser generosos con sus esposas, manifestándoles su amor a través de la generosidad, concediéndoles dinero aparte del dinero que le asignan para los gastos del hogar, para que ellas también tengan para suplir sus propias necesidades. Y no solamente para eso, sino para que ellas con sus propios recursos aprendan a ser generosas para con los necesitados y para con el avance del reino de Dios. Aquellos que están sin Cristo, quiero dejar claro y recordar una de las tesis de Martín Lutero, la tesis número 32. Serán eternamente condenados con sus maestros aquellos que crean estar seguros de su salvación mediante una carta de indulgencias. Tú que das dinero para el avance del reino, tú que das dinero para los más necesitados, Dios puede recompensar temporalmente tu generosidad, pero ten claro que la palabra de Dios dice: la paga del pecado es la muerte. Y nunca con dinero podrás pagar el precio de tus pecados, el precio de tus fornicaciones, el precio de tus mentiras y el precio de tu incredulidad. Pero también dice Efesios capítulo 5, versículo 2: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo es la única ofrenda que Dios recibe como precio por tu pecado. Cristo es la única ofrenda que Dios recibe como precio por el pecado. Hoy Dios está siendo generoso contigo. Hoy es día de salvación. Hoy es día de salvación. Dice Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No importa lo grave de tus pecados. No importa lo grave de tus pecados. Hoy es día de salvación. Cristo viene. Arrepiéntete. La muerte te puede sorprender y el infierno es real. Dios los bendiga, mis hermanos. Dios, tú has sido bueno para con tu pueblo. Tú has sido bueno para con tu iglesia. Nos has dejado tu bendita palabra como ruta, como derrotero, como lámpara y como consuelo también. Gracias por recordarnos hoy el bendito consuelo que tenemos los que estamos en Cristo. Tú nos bendices no solamente con las cosas que necesitamos, sino con el contentamiento, y nos ayudas a decir como Pablo en medio de nuestras aflicciones: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nos concedes deleite en medio de las aflicciones y tribulaciones. Hoy nos has recordado y has enseñado que tú amas y te deleitas con tu pueblo generoso. Bendícenos, oh Dios, y ayúdanos a atesorar estas palabras en nuestros corazones, a meditar en ellas, Ayúdanos en el transcurso de hoy, el día especial del Señor, meditar en estas
tus enseñanzas que nos has concedido hoy. A ti sea gloria y honra por todos los siglos. Amén.